Hola, que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí una vez más para que compartamos la palabra del Señor. Esperamos que esta palabra lo bendiga. Hoy, mi verdadera condición delante de Dios. Bueno, para usted, su verdadera condición delante de Dios. Y se nos dice en Romanos capítulo 2, el versículo 3, así. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados y creen que Dios no los va a castigar. Amén. Muy bien, estamos en Romanos capítulo 2. Ahora, cuando hablamos hoy día con las personas de la necesidad que como seres humanos tenemos de creer en Dios, de recibir a Cristo, de nacer de nuevo y de obedecer lo que Dios nos dice, entonces muchas personas presentan diferentes tipos de excusas. Entre las excusas más comunes hay dos tipos que creo que aparecen muy a menudo. Número uno, personas que creen que son moralmente buenos. Y número dos, están los del otro extremo. Las personas que creen que son tan malos o que han hecho cosas tan malas en la vida que no tienen el perdón de Dios. Entre estos dos tipos de excusas, creo que uno de los más comunes o el más común de todos, el que más aparece, es el de las personas que se creen moralmente buenos. Ellos dicen, pero yo no soy una mala persona. Yo no he matado a nadie. Yo sí creo en Dios. Además, doy gracias a Dios todos los días cuando me voy a acostar o cuando me levanto. Voy a la iglesia. Yo creo que voy para el cielo. Ellos se creen moralmente buenos y creen o están seguros de que van a ser salvos. Ahora, en los escritos que leemos aquí, capítulo 2 de Romanos, de Pablo a los romanos y a los judíos que estaban en Roma, Pablo presenta el evangelio de Jesucristo a la iglesia, una iglesia que está compuesta por personas judías tradicionales y por personas de otras nacionalidades o gentiles como son conocidos. Ahora, muchos de los judíos que pertenecen a esa iglesia creen que tienen un lugar de privilegio. Ellos están convencidos que son mayores, que son especiales para Dios, porque ellos son a quienes se les ha dado la ley, y tenían en menos a los gentiles, como en otras condiciones. Sin embargo, desde el capítulo 2, Pablo empieza a decirles, vean, están equivocados en eso. Dios no tiene favoritos. En el evangelio de Cristo, tanto judíos como gentiles, todos serán llamados a cuentas por igual y serán juzgados por igual. Así es que el apóstol Pablo exhorta entonces a considerar la condición que tienen delante de Dios, no por los privilegios que parece que tienen, sino por la obediencia que cada uno ofrece a las ordenanzas de nuestro Dios. Y a partir del versículo 12 en el capítulo 2, escucha atentamente lo que Pablo empieza a decirle a la gente. Muy bien. Versículo 12. Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Y les advierte Pablo, vea, los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo a esa ley que les ha sido entregada. Los que no la conocen y pecan, aunque no la conozcan, serán castigados, aunque no conozcan esa ley. Ahora, antes de que alguien me diga que eso puede parecer muy injusto, Pablo aclara la situación a partir del verso 14. Y les dice así, los que no son judíos obedecen los mandamientos de la ley de Dios, aunque no se les haya dado escrita, aunque no la conozcan, por una razón. Ellos saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Es como si tuvieran la ley no escrita sino grabada en su mente, como si algo los instara para saber lo bueno y lo malo, y su conducta así lo demuestra. Piensan en algo y se dan cuenta si es bueno o es malo, y así pueden obedecer a los mandamientos de Dios. Ahora, Pablo continúa diciéndoles, algunos de ustedes, a los creyentes de esa época, creen saber mucho acerca de Dios y se sienten muy seguros de decirles a los pecadores qué hacer o qué no hacer o cómo encontrar la salvación. Y como tienen la Biblia en sus manos, entonces se creen
maestros, que era la posición que tenían los judíos en aquel momento, la condición, la convicción que tenían. Pero, escúcheme bien, dijo Pablo, pero ¿cómo pueden ustedes enseñar si no lo han aprendido? Y les puso varios ejemplos y les dijo, ¿cómo van a enseñar ustedes a la gente a que no robe si ustedes roban? Y les dice, otros deben ser fieles en el matrimonio y quieren enseñar a otros a ser fieles, pero ustedes no son fieles en el matrimonio. Otros dicen que odian a los ídolos, sin embargo, hacen uso de las cosas que sacan de los templos de los ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen. Entonces, ¿qué están haciendo? Ustedes lo que son, dijo Pablo, es una vergüenza para Dios. Tremendas palabras de Pablo para la gente, para que examinen su propia condición. Al concluir, Pablo dice así en el verso 25, de nada sirve que alguien se circuncide si no obedece a la ley. En cambio, los que no están circuncidados pero obedecen, ellos sí son aceptados por Dios, aunque no se circunciden. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciéndole, de nada sirve que usted cumpla los ritos de la religión si no obedece a los mandamientos de Dios. De nada sirve que sea una persona tal vez creyente o religiosa si usted no obedece realmente a lo que la Biblia dice. Para nosotros, ¿qué debemos decir? Lo que realmente es valioso es que obedezcamos a Dios. Pablo llama la atención en el capítulo 2, en este mensaje, sobre un par de aspectos que son muy aplicables a nuestra vida, importantes que los tengamos en consideración. He aquí algunos de estos. Cree que pueden juzgar a los demás porque cometen pecados, pero ustedes hacen lo mismo. Esta es una práctica, creo, muy común hoy en día. Señalar a los demás por sus actitudes sin percatarse de la condición que nosotros tenemos, que a veces lamentablemente puede ser mucho peor a la de aquellos que estamos señalando. Bueno, hay que considerarlo. Otra cosa, Pablo dice, dicen que saben mucho sobre Dios, pero no hacen lo que dicen que saben. O sea, mucho conocimiento, mucha teoría, sí, saben acerca de Dios, pero no viven lo que saben acerca de Dios. La respuesta de muchos es, yo sé, cuando uno les habla de Dios. Yo sé, cuando se les recita los mandamientos. Yo sé acerca de muchas cosas. Sí, lo sabe, pero la realidad no coordina con la respuesta que dicen que saben, porque no hacen lo que dicen que saben o lo que se debe hacer. Ahora, una consideración más. Quieren enseñar, pero no practican lo que dicen. El que predica, pero no aplica. El que comparte con los demás lo que se debe y no se debe, pero en su vida práctica no presta un testimonio de esto. Pablo le dijo a la gente, oiga, ¿usted cómo pretende que ellos no roben si usted también roba? Y no es posible. Hoy en día esto es muy común. Por eso vale la pena considerar nuestra condición. Ahora, Pablo también está diciendo, tienen conocimiento de los mandamientos de Dios, pero no viven los mandamientos. Tienen la Biblia, y por cierto, casi todas las casas tienen Biblia, una o dos o más. Algunos hasta la tienen abierta en la sala, pero el texto nos dice, tienen la Biblia, ¿y qué sacan si no la obedecen? Si no hacen lo que allí está. Ahora, aparte de eso, como un agravante, Pablo les está diciendo, oiga, y además de eso, creen que no van a ser castigados. ¿Cómo se les ocurre semejante cosa? Ahora, para nosotros, ¿cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios? ¿Cuál es su verdadera condición delante de Dios? Quisiera que usted tome unos minutos y medite en eso. Y por favor, luego de meditar en eso, tome acción para obedecer a Dios. ¿Qué le parece si iniciamos orando? Padre Celestial, damos gloria a ti por tu palabra. Y a través de ella, Señor, y de esta oración, te pido que a cada uno que se une conmigo para escuchar esta palabra y hacer esta oración, le ayudes a meditar, a entender su verdadera condición y sobre todo, a tomar acción de mejoramiento para que cada día pueda y quiera acercarse delante de ti. Además, para que haya en su vida los cambios necesarios
Por favor, en el nombre de Jesús. Ayuda a cada uno a no ser solamente creyente y conocedor de la palabra, sino a ser vividor de la palabra. Señor, que sean hacedores de tu palabra. Por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén. Muy bien, hemos llegado al final. Si usted considera que puede bendecir la vida de alguien a través de este mensaje, envíeselo, compártaselo, dele me gusta. Nos vemos en la próxima oportunidad.